Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Si os parece, voy a empezar porque habéis visto que el material es más larguito que el resto de las sesiones. Vamos a intentar que sea lo más práctico posible y si no entendéis algo, vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible. Es materia técnica y la normativa está todavía o en desarrollo o por entrar en materia, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos a por ello. ¿Qué es el compliance tecnológico? El compliance tecnológico es una rama dentro del propio compliance, ¿vale? Que lo que intenta hacer es evaluar y determinar los riesgos legales en el uso de las nuevas tecnologías. Tenemos dos tipos de compliance en esta materia, que es el compliance para el compliance, es el tratamiento que debe darle el compliance officer al uso de tecnologías aplicadas al propio sistema de compliance, es decir, si vamos a determinar o no el uso de tecnología para la averiguación de riesgos, por ejemplo, o la determinación de sanciones, o el propio canal de denuncias, por ejemplo. Y el compliance para la propia digitalización. En este caso, para la digitalización, vamos a hablar de aquellas herramientas que nos van a mejorar la situación en la organización, nos va a ayudar a generar una situación en la que haya una eficiencia y una eficacia mayores, y entonces ahí el compliance va a analizar si esas herramientas son o cumplen con la normativa que deben de cumplir y qué riesgos van asociados a la utilización de esa tecnología. Vamos a empezar con lo fuerte, ¿vale? Con la parte un poquito más complicada, la más espesita, pero que a mí personalmente me apasiona, ¿vale? Vamos a hablar de blockchain. Primero, ¿qué es el blockchain? Blockchain es un registro distribuido en cadena de bloques. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, voy a ver si alcanzo a explicarlo adecuadamente. Es un tipo de registro distribuido que lo que hace es que cada bloque forma una cadena, ¿vale? Las transacciones se realizan simultáneamente se realizan cronológicamente en el tiempo y cuando cierra la cantidad de información que puede tener un bloque, se genera un hash, que es un sistema criptográfico, y va al siguiente bloque, ¿vale? Entonces, cadena porque toda la información de todas las transacciones que se den en la blockchain, como registro distribuido o como una base de datos, ¿vale? Van a estar en todos los bloques. Quiere decir que si tenemos 5 bloques de la cadena de bloques, el 5 va a tener la información del 4, del 3, del 2 y del 1, y el 2 va a tener solo la información del 1 y del 2, ¿vale? Por eso siempre va a ser una cadena de bloques. ¿Qué garantiza esta tecnología? Pues bien, garantiza la descentralización en la toma de decisiones, garantiza la seguridad y garantiza la escalabilidad. Además, garantiza la inmutabilidad del dato, ¿vale? Con esta tecnología resolvemos, como veis, el trilema de la blockchain, que son 3: descentralización, seguridad y escalabilidad. En mi experiencia podemos hablar también de una cuarta, que en los teóricos más puros no la tienen en cuenta, y hablamos también de la legitimidad legal y la legitimación en cuanto al uso de las tecnologías, hoy por hoy por desarrollar. Estas 3 patas de la blockchain van a estar siempre unas cedidas frente a otras. No hay un sistema blockchain hoy por hoy desarrollado que garantice las 3 por igual. Entonces, si damos preponderancia a una de ellas, van a estar otra u otras 2 en desventaja, ¿vale? Entonces, eso se va a determinar por el tipo de blockchain. ¿Me seguís? Vale. Tipologías de blockchain: pública, privada, permisionada e híbrida. La pública es que tenemos acceso completamente libre y la base de datos es libre también. Cualquier persona puede acceder con su ordenador y puede validar transacciones y participar, ¿vale? Y ver todo el contenido. En una privada vamos a tener que tener un permiso previo, una utilización por parte de un órgano que va a ser, en este caso, más centralizada que en caso de la pública y puede ser menos transparente. ¿Vale? En caso de la permisionada es parecida a la privada. Lo que va a hacer es que vamos a necesitar permisos para hacer cosas y para acceder a ella. Y una híbrida es la conjunción de 2 o 3 de las 2 anteriores. ¿De acuerdo? Los protocolos de consenso son las fórmulas, son algoritmos que van a generar la forma en la que se toman las decisiones y cómo se gestiona la información dentro de la blockchain. Bueno, pues los típicos son el Proof of Work en Bitcoin, que es básicamente capacidad computacional. Cuando hablamos de nodos, quiero hacer la aclaración de que, para que lo comprendamos un poco mejor, es el servidor.
¿vale? El ordenador de casa, por ejemplo, no suele ser el ejemplo más práctico porque no suele tener esa capacidad computacional, pero que entendamos que el nodo suele ser un ordenador, un servidor, ¿vale? El Proof of Stake, el que utiliza Ethereum, que garantiza más la escalabilidad frente a las otras dos, funciona simplemente por quien tiene más tokens, veremos lo que son los tokens, pues tendrá más capacidad o más probabilidades, perdón, de poder minar el bloque. Minar el bloque es ejecutar el propio algoritmo para validar la información, ¿vale? En cuanto a aplicaciones prácticas, aquí quiero que seamos conscientes de que blockchain no es la panacea y blockchain no sirve para todo ni para todos. Hay que estudiar bien cuándo es interesante usar blockchain y cuándo nos interesa utilizar otro tipo de tecnologías. Es muy buena para lo que realmente vale, pero para otras cosas no nos sirve para absolutamente nada, ¿vale? Entonces, no siempre vamos a estar necesitados de usar blockchain, aunque queramos usarla, y hay veces que no queremos usarla, pero a lo mejor nos interesa porque es la solución que más facilidades nos da. ¿Cuál es la aplicación práctica? Pues lo habitual, auditoría, contabilidad, ciberseguridad, banca, pagos, bueno, lo podéis ver. Y en el tercer sector, en particular, es importante para la trazabilidad de las transacciones o de la gestión de activos, por ejemplo, en el tema de donaciones. Podemos seguir el rastro. Como el dato queda inmutable en cada blockchain y en cada nodo, es importante que tengamos en cuenta que podemos trazar todo lo que sucede con la donación, desde que entra, desde quién entra y cuándo sale y cómo se gestiona. Todo eso queda trazado en la propia blockchain y queda inmutable, que es una de las cuestiones, la inmutabilidad, que también tenemos que tratar al estudio de la evaluación de impacto en materia de protección de datos, porque el que sea inmutable quiere decir que nunca se va a poder borrar y no se va a poder ejercer el derecho, por ejemplo, al olvido, al derecho de bloqueo o de eliminación de datos, ¿no? Pero bueno, estas cosas se pueden analizar, se pueden resolver y estamos aquí para ver posibles soluciones. ¿Qué hay que tener en cuenta? Como decía, la protección de datos, principalmente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un registro, ¿vale? Distribuido, sí, pero no deja de ser, a efectos prácticos, una base de datos. Entonces, esa base de datos tendremos que analizar primero si vamos a contener datos de carácter personal o no. Si tenemos datos de carácter personal, entonces sí que va a aplicar el reglamento y la ley orgánica, ¿de acuerdo? Y esos datos tendremos que luchar porque sean pseudonimizados o, en todo caso, anonimizados si fuera posible. En caso de que fueran anonimizados, no aplicaría el reglamento, ¿vale? Hay fórmulas para hacerlo. La teoría principal o inicial que trataba este asunto decía que el hashing es una técnica de pseudonimización y que, por lo tanto, está sujeto al reglamento de protección de datos. Es verdad que hay nuevas técnicas para conseguir esa anonimización del dato y conseguir que la blockchain no tenga aplicación el reglamento. Pero bueno, eso es estudiar cada fórmula, cada código y cada tipo de plataforma blockchain y cómo funciona y qué datos vamos a hacer, porque perfectamente podemos tomar decisiones de dejar el dato fuera y meter solo la información transaccional, es decir, lo que se ha hecho, pero no los datos. Podemos usar un servidor externo, ¿vale?, donde metamos los datos personales y luego a la blockchain volcar solo los datos que no sean de carácter personal. Bueno, hay técnicas también de cifrado que consiguen la anonimización o incluso el ruido que se llama en los datos, ¿no? Bueno, hay técnicas. En materia de derechos de autor, propiedad intelectual e industrial, en esta materia vamos a hablar de bases de datos, como decíamos, y vamos a tener que estudiar la diferencia principal de la intencionalidad negocial de quien crea la blockchain, porque podemos hacer dos cosas, o trabajar en una blockchain ya existente, podemos utilizar una segunda capa de Ethereum, por ejemplo, que lo hacen muchos a través de Polygon, se pueden crear aplicaciones o sustentarse en ellas, o podemos crear una blockchain de cero nosotros, ¿vale? Los riesgos nos van a ser los mismos y aquí lo importante es que el riesgo lo evaluemos desde el inicio de la operación. Si vamos a decidir crear una blockchain de cero, entonces tendremos que codificar de cero y esa codificación tendrá que ir de la mano de legal, ¿vale? Os explicaré luego por qué. Y si vamos a elegir una blockchain que ya está creada, deberemos hacer una evaluación de qué blockchain es la que más nos interesa para cubrir los riesgos que podemos acceder o no, ¿vale? Entonces, partiendo de esa base de toma de decisiones sobre una u otra, en caso de que decidamos desarrollarla de cero, deberemos decidir si a nivel de negocio nos necesita sí o sí aplicar la propiedad intelectual, la industrial o son derechos de autor.
Si son bases de datos puras y simples, serán derechos de autor, ¿vale? La patente cabrá solo si resolvemos algo y habrá que estudiarlo, no es que quepa OpenLF ni muchísimo menos, sino que se podrá estudiar la patente y se podrá luchar una patente si ese software, que no está sujeto a propiedad intelectual como tal ni a patentes, pueda ser objeto de protección vía patente, disculpadme, y siempre y cuando que ese desarrollo tecnológico tenga un plus sobre lo ya existente, se haya generado algo novedoso y algo innovador respecto de lo que ya existía. Las bases de datos, como decía, como tal, la blockchain como base de datos está protegida por derechos de autor. Luego, cómo se desarrolle, si es a nivel laboral o si no es a nivel laboral, dependerá de las relaciones contractuales entre el desarrollador técnico puro y si está contratado o no está contratado, ¿vale? O sea, que eso se tendrá que evaluar caso por caso. Y también tenemos que tener en cuenta, en el caso de determinar si queremos patentar o no queremos patentar, si queremos que sea open source, el código sea abierto, o si en caso de que no queramos que sea abierto ni público, tendremos que, en mi opinión, hacerlo por secreto empresarial, ¿vale? Por la ley de secretos empresariales y tener todas las técnicas, todas las herramientas técnicas organizativas a disposición para proteger esos intangibles. En cuanto a identidad digital, es muy favorable el valorar que la blockchain tenga acceso a través de identidad digital o credencial verificable asociadas a SSIs, que lo que intentan más prácticamente a efectos prácticos y así muy grosso modo, es que nosotros tenemos cuentas en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales, accesos a páginas web con usuario y contraseña. La idea de las credenciales verificables es que tengamos solo esa credencial y accedamos a todo a través de esa credencial. Hoy por hoy, como veremos, en España, blockchain con credenciales está prohibido por la disposición adicional sexta de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, pero se está desarrollando y a través del IDAS y el futuro IDAS 2 y reglamentos de ejecución, bueno, como veis ahí, se permiten las verificables con ciertos criterios de seguridad, ¿de acuerdo? Si bien es verdad que, como veremos en materia de administración pública, no cabe. La esfera nacional y los requisitos que han de cumplir las SSI las tenéis ahí implantadas. Vale, ¿por qué interesa el tema blockchain? A mí me interesa principalmente en ciertos sectores por los smart contracts. Los smart contracts son códigos autoejecutables, ¿vale? Se ejecutan de forma independiente a la voluntad de las partes si hablamos de código puro. Es decir, A más B da C, ¿vale? No es un acto jurídico en sí mismo. Para que sea un acto jurídico deberemos darle forma legal y eso se hace a través de un contrato, de lo que llamamos el Smart Legal Contract. Estos Smart Legal Contract, que son en lenguaje natural. El lenguaje natural es lo que hablamos todos los días. Aplicará la normativa existente actualmente en el Código Civil y el resto de normativas, ¿vale? Aquí, ¿por qué recomendamos siempre que haya un contrato detrás del Smart Contract, del Smart Legal Contract propiamente dicho? Porque podemos tener problemas con el código. Normalmente los que codifican dicen que el código es ley, que se ha programado y lo que se programa es lo que querían las partes. En mi opinión, que ya es difícil en un contrato determinar la voluntad de dos partes, de tres o de cuatro, pues si encima en código, cuando no es posible determinar esa voluntad, creo que carece de esa virtualidad real de voluntad. Podemos tener problemas en cuanto a decisiones automatizadas en relación con los derechos de protección de datos, siempre y cuando, insisto, en que haya una vinculación con tratamiento de datos de carácter personal, que no estén anonimizados, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando falla el código? Si no hay un Smart Legal Contract, pues que si falla el código, por mucho que se haya ejecutado como tal, las consecuencias no son las deseadas. ¿Cómo se resuelven los conflictos? Pues para intentar evitar ese conflicto superior sobre el conflicto de que no se sabe qué hacer, tenemos un contrato que regula qué hacer en caso de que falle el código. O si el fallo del código no da el resultado que se estaba buscando, pues lo mismo, podemos ir al contrato e interpretar la voluntad de las partes en cuanto a la ejecución de ese código. Y además el código o el smart contract va a facilitar también el cumplimiento y la ejecución del contrato porque va a quedar registrado en la blockchain qué es lo que está sucediendo con el contrato. Os pongo un ejemplo de ejecución automática. Bueno, pues por ejemplo se puede utilizar muy bien para el seguimiento de contratos que tienen, pongamos los barcos, ¿vale?
transacciones internacionales comerciales de entrega de punto a punto. Aquí es importante, hay papeles que hay que cumplir, ¿vale? Burocracia pura y dura, no vamos a entrar en materia más allá. Todos los papeles burocráticos quedan reflejados en la blockchain, entonces podemos hacer el seguimiento de todo lo que sucede por la inmutabilidad de la que hablábamos y podemos ver si llega a tal sitio, sucede tal cosa, ¿vale? Si llega a puerto, entonces puedo generar el siguiente contrato, el siguiente expediente, o si resulta que tengo que cumplir una serie de requisitos, si los cumplo, el código dirá que tendrá luz verde para pasar frontera, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no cumple, ya te lo va a decir el smart contract directamente. ¿Qué va a pasar? Pues no va a suceder lo que tiene que suceder. Y si el fallo está mal codificado y hay un caso que en ese momento falla y te dice que cumple y no cumple y al final pasa y hay un problema en frontera, para eso está el contrato. ¿Me seguís? Más o menos, ¿no? Luego vemos preguntas. Vale, en cuanto a blockchain y administración pública, que yo creo que os puede interesar mucho, sobre todo porque la administración pública es algo con lo que trabajaréis casi a diario, entre subvenciones, contratos, relaciones directas con órganos tipo ayuntamientos o diputaciones, ¿no? El uso de la tecnología, como sabéis, en general está aceptado. Y en caso particular, el blockchain solo está prohibido, pone no existe, pero sí existe la prohibición, ¿vale? Es una errata por mi parte y existe una clara prohibición, como os decía, de la disposición adicional sexta de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, pero no existe la prohibición del uso de blockchain para otras cosas en materia de, además en este caso es de identidad digital, ¿vale? De credenciales. Podemos ver en los artículos que están ahí marcados que sí que se permite. Tenemos la obligación, las personas jurídicas, de relacionarnos con la administración pública de forma electrónica. Las personas físicas lo pueden hacer, aunque no estén obligados. Y en materia de contratación pública, es importante que tengamos en cuenta que todos los sistemas de software que pongamos a disposición de forma directa o indirecta, a través de contratos o no, con la administración pública deben de cumplir los estándares del ENS y del ENI, ¿vale? Entonces, es importante que tengamos siempre claro esa evaluación de impacto, de riesgos de no tenerlo, porque si no lo tenemos, si no hemos analizado bien nuestro software o el que trabajamos y lo vamos a poner a disposición de una administración pública a través, por ejemplo, de un contrato público, nos pueden largar de la licitación. De hecho, yo es una de las estrategias que utilizo con mis propios clientes cuando analizo si eso cumple o no los requisitos de DNS o de interoperabilidad. Si no os cumple, impugno la adjudicación y puedo ganarlo, porque no cumple con la normativa de contratación. Entonces, que lo tengáis en cuenta también en vuestra estrategia diaria si trabajáis este tipo de perfiles. Vale, vamos con la siguiente, un poquito también densa, pero podemos intentar hacerla un poquito más amena. ¿Qué son los criptoactivos, los tokens y los NFTs? Todo bajo el mismo arco de cripto. Cuando hable de cripto o cuando hable de token, hablo genéricamente, salvo que le dé el apellido, ¿vale? Entendemos un cripto como un activo digital de origen criptográfico que no es tangible, que suele estar registrado en registros distribuidos, blockchains, por ejemplo, que pueden tener un valor y ser la representación de un activo físico o no. La propuesta MiCA ya nos propuesta, el reglamento se publicó el viernes, ¿vale? Entra en vigor el 30 de diciembre del 2024, salvo la parte de los activos referenciados y la parte de los e-money tokens, lo vemos ahora después, que esos entran en vigor el 30 de junio del año que viene. Y el Real Decreto 5 de 2021, sí, es de COVID, establece una definición, lo digo por lo de que es de COVID, porque si leéis el título de la normativa, está hecho para medidas excepcionales del COVID, e incluye una definición de criptoactivo, como representación digital de valor o derechos que pueden transferirse y almacenarse electrónicamente mediante la tecnología de registros distribuidos u otra similar. Hay muchísimos tipos de tokens, ¿vale? Ahí vemos unos principales, pero según voy trabajando y viendo, se van creando nuevos tipos de tokens. Lo último que me llamó la atención son los meme coins y es, pues, coger un meme de internet y darle un valor económico. Bueno, fue un boom y ya sé, el boom se acabó, pero bueno, que los tokens se pueden crear, se pueden generar y no importa el nombre, lo importante es la finalidad y el objetivo de ese token para ver qué normativa aplica, ¿vale? Tenemos estas definiciones, son las criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, más que vistas, creo que todos sabemos más o menos lo que es, son para realizar pagos, están referenciadas a algún tipo de moneda fiat
y no son dinero. Como tal, no está aceptado en nuestra forma de regular el dinero como dinero. Muy distinto es el dinero electrónico. El dinero electrónico, a efectos jurídicos, son las tarjetas, por ejemplo, con las que pagamos, pero el dinero electrónico no son las criptomonedas, ¿vale? Un utility token son los tokens de utilidad que sirven para acceder a servicios o productos específicos. ¿Para qué lo podéis usar vosotros? Pues muy sencillo, pues si queréis dar un servicio, por ejemplo, podéis generar un token para intercambio del servicio, ¿vale? Una cosa que se utiliza mucho es, por ejemplo, en este caso, si estas ponencias tuvieran una acreditación posterior de asistencia, se puede hacer a través de blockchain. Esa acreditación sería un utility token, ¿vale? En materia de compliance, se puede usar de muchas maneras los tokens para asegurar la credencial, como os decía, es decir, pues vamos a hacer una certificación específica de cumplimiento, pues decir que la UNE está registrado en la blockchain, por ejemplo, ¿no? Los equity tokens son un tipo de security que además del valor financiero que tenga, entramos en los security, perdón que me los he saltado. Security tokens son valores financieros puramente, ¿vale? Son acciones, bonos, deuda, ¿vale? El equivalente a lo que nosotros conocemos. El equity token es un subtipo, como os decía, del security. Además del valor financiero que tenga ese tipo de token, el propietario tiene ciertos derechos sobre el objeto del token. Los de gobernanza son los que ofrecen derecho en la toma de decisiones de los proyectos, por ejemplo. Se suelen usar mucho cuando realmente no hay un valor económico detrás, por ejemplo, pero sí va a tener a la larga. Entonces se ofrecen governance tokens a los que participan para que el día de mañana puedan tomar decisiones como órgano de gobierno o ser parte del órgano de gobierno, ¿vale? Los asset tokens son los que están referenciados a valores reales, ya sean productos tipo materias primas, inmuebles, obras de arte, incluso dinero fiat. Los tokens no fungibles son los que representan activos únicos o digitales, en este caso serán los NFTs, ¿vale? Y los fungibles los que son fraccionables, por ejemplo las Bitcoin. Y los privacy coins son interesantes porque garantizan un mayor nivel de privacidad y anonimato de las transacciones. Es una de las estrategias que podemos tener en cuenta a la hora de determinar si aplica o no aplica o cómo podemos utilizar esos privacy tokens o coins, ¿no?, para nuestra propia blockchain y ver si podemos salvar el uso o no del reglamento, la aplicabilidad. En MiCA se regulan 3 tipos. No voy a entrar mucho en ello, ¿vale? Simplemente deciros que en cuanto a electronic money y money o monedas electrónicas, ¿vale? Están las stablecoins, que son las que se referencian uno a uno, es decir, un dólar, un Tether, ¿vale? O DAI, por ejemplo, o las CBDCs, que sería lo que es para nosotros dinero, ¿vale? Porque están lanzadas por un banco central. En ese caso sí que la CBDC sería una moneda de curso legal, tal y como está regulado en nuestro acervo normativo, ¿vale? Para 2024 está previsto el euro digital. O sea, que tened en cuenta que el blockchain está aquí, porque la CBDC se sustenta en blockchain. Estamos aquí al lado. Y ya os anticipo que SWIFT, desde hace más de un año, está trabajando para un sistema blockchain de transacciones internacionales. No venimos a contar blockchain porque digamos, uy, tecnología, no, es que está aquí, ¿vale? O sea, tengámoslo en cuenta y que antes o después nos lo vamos a topar. Y los utility tokens también entran dentro de MiCA. ¿Qué se queda fuera de MiCA? Los NFTs, que son los famosos apes, por ejemplo, creo que todos los hemos visto, y la normativa que sujeta aquí es la propiedad intelectual, el consumidor, la legislación de anti-money laundering, ¿vale?, antiblanqueo, y los impuestos que pueden devengarse por la compraventa, por ejemplo. Es importante aquí que tengamos en cuenta que si queremos sacar un NFT en nuestra blockchain, vamos a tener que valorar si ese NFT va a ser una obra de arte en sí mismo o va a certificar la existencia de un valor artístico, ¿vale? En ambos casos la normativa a aplicar es distinta porque no es lo mismo crear algo y venderlo que vender algo que ya existe a nivel de propiedad intelectual, ¿vale?, y derechos de autor. Entonces deberemos ver si hay concesiones, si hay copyright, si hay traslación posterior, si se puede ceder, si no se puede ceder, si se puede vender, si no se puede vender. Y eso habrá que especialmente informarlo al consumidor.
La legislación de anti-money laundering, por supuesto, a la orden del día. No vamos a entrar más allá del know your customer. Bueno, dependiendo si tienes exchange o no tienes exchange, si lo haces en una privada, que habrá una normativa u otra. Todo esto al final, como es muy denso, vamos muy por encima, ¿vale? Si tenéis alguna duda particular, la resolvemos. Y también se quedan fuera los security tokens, ¿vale? Lo que son los valores financieros, lo que al final se titula como valor financiero. Tienen su propia normativa, MiFID II, están pendientes de desarrollar la nueva y no vamos a poder referenciar sin un cambio en la normativa hipotecaria, por ejemplo, derechos reales, ¿vale? No per se, es complicado. Van a estar sujetos a la fiscalidad y a obligaciones financieras, dependiendo si se van a lanzar mediante si se van a lanzar mediante ICOs o no, y van a estar sujetos seguramente a la Ley de Mercado de Valores y a la CNMV. Sujetos siempre a blanqueo de capitales por las Know Your Customers si no aplica la normativa tradicional, y siempre van a estar detrás pues tipo SEBLAC y organismos y autoridades que se dediquen a blanqueo de capitales. Y sobre todo en esta materia, consumidores y usuarios. Es muy importante que tengamos en cuenta y en materia de publicidad, que tenemos que tener en cuenta que tenemos que avisar del riesgo real y la volatilidad de ciertos tipos de tokens, ¿vale? También en materia de criptos, de las criptomonedas. Creo que está más que a la orden del día el tema de las estafas y los esquemas Ponzi, ¿vale? Pero es importantísimo que si lo vamos a generar, tengamos en cuenta que hay muchos más riesgos de los que nos podemos creer o pensar. Y todo esto tenemos que tenerlo en cuenta, que tiene que ir elaborado dentro del propio sistema de compliance, ¿vale? O sea, no nos olvidemos que estamos dentro de cumplimiento normativo y que tenemos que tener en cuenta todas estas normativas legales que a veces no son solo de cumplimiento penal, sino de otras ramas que nos pueden dar lugar a brechas de seguridad que luego pueden ser constitutivos de ilícito penal, ¿vale? Entonces, al final todo está conectado para tenerlo debajo de un mismo conjunto, que es el sistema de compliance, como una rama independiente, dependiente. ¿Ejemplos de criptoactivos? Bueno, pues creo que hemos visto ya un montón de situaciones y si no, pues luego podemos ver alguna más si tenéis dudas. Ahora viene la parte que seguramente conozcamos un poquito más todos, ¿vale? Vamos a hablar de inteligencia artificial. Las siguientes tecnologías que vienen van a ser un poquito más breves, porque creo que son menos técnicas o más fáciles de comprender para todos. Y vamos a hablar un poquito más del uso, de la usabilidad y de la utilidad, ¿vale? ¿Qué entendemos por inteligencia artificial? Bueno, pues como una definición amplia, vamos a entenderla como una disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza nuestra mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. Bueno, si hablamos con un amigo mío, bueno, el marido de una de mis mejores amigas, que es doctor en inteligencia artificial, os dirá que está muy lejos la inteligencia artificial teorizada científicamente a lo que estamos viviendo hoy. Pero lo que tenemos es novedoso, es súper útil y súper usable. Pero hay que hacerlo bien y tener muy buenas políticas de gestión de esa parte del conocimiento y de gestión de estas herramientas, ¿vale? Si os parece, analizamos muy brevemente el esquema que pone ahí. Vamos a ver que tenemos riesgo mínimo en ciertos tipos de usos y otros que son inaceptables o que están prohibidos y que van a seguir unos requisitos específicos de control dependiendo la usabilidad o la utilidad de cada tecnología que implemente inteligencia artificial. Tenemos varios tipos de inteligencia artificial. Estos son los principales, ¿vale? Pero luego se desarrollan más. Lo más parecido a nuestra mente humana es la red neuronal. Nuestro sistema cerebral funciona por redes neuronales, por eso se llama así este tipo de IA, y es la que se alimenta por sí misma, ¿vale? Aquí lo más importante o lo que más en auge está es el asunto de cómo alimentamos la inteligencia artificial, porque son datos. Al final, ¿no? Se va a alimentar de datos y se habla mucho de vamos a eliminar el sesgo. Vamos a controlar que no diga cosas fuera de lo políticamente correcto o que no haya discriminación o que no vulnere derechos fundamentales. Tenemos que partir a mí me gusta partir siempre desde el conocimiento de que nosotros no conocemos cómo funciona nuestro cerebro todavía.
Si hemos generado una actividad, una inteligencia artificial que se autogenera a sí misma, que es autogenerativa, ¿cómo vamos a alcanzar a entender cómo funciona? ¿Vale? Es un poco ese planteamiento. Yo no soy completamente experta en inteligencia artificial, no como en blockchain, os anticipo, me gusta, pero no soy tan ducha en la materia. Pero sí que es importante que tengamos en cuenta que hay muchos riesgos. Hay muchos riesgos, pero es muy útil. Veamos ChatGPT a la orden del día. ¿Qué ha pasado con ChatGPT? Pues que genera noticias falsas. Pero es que Internet también genera noticias falsas y no necesitas inteligencia artificial y nosotros también. Bueno, pues utilicémoslas bien. ¿Y cómo las utilizamos bien? Estudiando muy bien el programa, analizando muy bien qué información ofrecemos y cómo alimentamos a la inteligencia artificial. Si la alimentamos a través de un sistema que garantiza que la información es verídica y que intentamos eliminar el máximo sesgo posible, pues fenomenal. Y también tendremos que generar algoritmos que intenten evitar ese sesgo. Creo que es imposible conseguir eliminar el sesgo, no por nada, sino porque nosotros tenemos sesgo también. ¿Vale? No somos objetivos en nuestra vida por mucho que queramos, ni un juez, por mucho que sea objetivo, siempre va a tener un sesgo. Somos personas, ¿no? Y si la inteligencia artificial quiere emular al ser humano, otra cosa es que nos supere. Entonces, tendremos que analizar si ChatGPT, por ejemplo, va a ser útil. Desde luego que sí, yo lo uso, pero hay que saber usarlo. No metamos información que no debe saber. No desvelemos secretos empresariales, que puede ser un constitutivo de un ilícito penal. No demos datos de carácter personal, porque podemos vulnerar datos personales. No demos el know-how de la empresa. Eso está pasando. Entonces, controlemos que tanto los usuarios de nuestra empresa que tengan acceso a ChatGPT, tanto de pago como público, en particular, si tenemos además, utilizamos cierto tipo de APIs, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener un control sobre qué se hace, qué no se hace, y eso va dentro del compliance, ¿vale? Porque los riesgos de volcar cierta información en este tipo de APIs o en este tipo de soluciones tecnológicas puede ser no solo reputacional, sino también puede tener consecuencias penales, ¿vale? Como personas jurídicas que sois. Y por mi parte, le doy la palabra a mi compi Mar, que os va a hablar de metaverso. Gracias. Vale. En primer lugar, vamos a empezar definiendo qué se considera metaverso. Pues es un universo virtual conectado en el que combina tanto lo digital como la realidad y lo hace a través de un espacio tridimensional donde las relaciones se basan en la comunicación entre avatares, pues para participar en una variedad de actividades en línea, como puede ser pues la interacción con otros usuarios o la transferencia de datos. El problema es que el metaverso puede generar riesgos, como la violación de la privacidad, la protección de datos, pues el robo de identidad, el uso no autorizado de información personal. Entonces, estos riesgos se tienen que abordar. Entonces, pues creando, las organizaciones tienen que crear políticas y procedimientos que sean sólidos en compliance, como por ejemplo, pues establecer medidas de seguridad para la información, como las que tenemos allí, el consentimiento informado para el uso de los datos personales, la conformidad con las leyes y regulaciones de protección de datos personales. Entonces, a través de estas medidas, pues podemos abordar los riesgos que genera el metaverso. Y luego vamos a hablar sobre una serie de cuestiones que todavía están por regular dentro del metaverso. Hay varias. Entonces, en primer lugar, pues los estándares técnicos y de interoperabilidad, que aquí los estándares no están, dentro del metaverso, los estándares no están bien definidos. Entonces, lo que hace es dificultar la creación de un entorno virtual, compartido y abierto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues crear lo que tenemos, o sea, es esencial que creemos estándares que lo que hagan es facilitar y permitan la creación de ese entorno virtual. Luego, en segundo lugar, en cuanto a la privacidad y protección de datos, claro, dentro del metaverso es muy común, es muy fácil que los usuarios puedan compartir información que es confidencial, que es personal. Entonces, claro, aquí pues, también lo mismo, establecer políticas para que se protejan esos datos personales y para garantizar el cumplimiento de las leyes. Pues en cuanto a la regulación y a la supervisión, el metaverso es cada vez más conocido, cada vez es más popular. Entonces, los gobiernos e incluso otras entidades reguladoras lo que tienen que hacer es abordar estos riesgos del metaverso
como por ejemplo pues puede ser el blanqueo de capitales, la evasión fiscal, y a partir de ahí hacen un desarrollo sólido y seguro de la regulación del metaverso. Luego, en relación con la seguridad y la ciberseguridad, aquí también las empresas y las organizaciones han de establecer medidas que protejan los datos y la información personal y también pues, prevenir el acceso no autorizado. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues verificando la autentificación de los usuarios, verificando que esos usuarios son de verdad quién son, con la encriptación de datos, con la capacitación de los usuarios sobre las mejores prácticas de la seguridad en línea. Pues a través de estas medidas son las que pueden, a través de las cuales se pueden hacer. Pues en relación con la propiedad intelectual, es un tema complicado porque, claro, dentro del metaverso las personas pueden crear y pueden compartir contenido. Entonces, aquí el problema es que es difícil determinar quién es el propietario. ¿Quién es el propietario? Entonces, porque los usuarios pueden pues, copiar, modificar, distribuir el contenido de manera rápida y sencilla y fácil. Entonces, esto hace que se dificulte la protección. Y algo similar pasa pues, con los derechos de autor, que aquí los usuarios pueden crear contenido que infrinja los derechos de autor de otras personas, como por ejemplo, hacerlo a través de pues la creación de una obra derivada, crear una obra derivada a través de una obra que era nueva, o por ejemplo el tema música y tema imágenes que no tienen licencia. Pues aquí también surge el problema de que pueden haber litigios, pueden haber demandas y entonces ahí pues el procedimiento puede ser muy costoso y esto puede generar muchos problemas. Luego, luego en cuanto a la responsabilidad civil, pues es un daño causado pues, por una persona o por una empresa a una persona. Entonces, dentro del metaverso, al ser virtual, es muy difícil determinar quién es el que comete ese daño. Entonces, las empresas aquí lo que tienen que hacer es establecer también políticas pues, que establezcan que los usuarios estén seguros, que gestionen los riesgos de manera adecuada. Y la protección del consumidor, lo mismo. Se tiene que proteger pues, de estafas, de fraudes, de prácticas comerciales engañosas, como por ejemplo pues, la venta de bienes o de servicios que o ni siquiera existan o existiendo pero no se asemejen a lo que son realmente. Y luego la jurisdicción y normativa aplicable, claro, al fin y al cabo los límites geográficos de siempre, los tradicionales, van a cambiar porque pueden surgir conflictos entre usuarios de diferentes países. Entonces, aquí la normativa que podríamos aplicar, pues ya tanto a nivel estatal, la Ley Orgánica del Poder Judicial, como reglamentos, Bruselas 1 bis, Roma 1, Roma 2, o el Convenio de Lugano o el Convenio de Nueva York, en materia de arbitraje. Y luego sobre los delitos y litigiosos administrativos, aquí surge la cuestión de cuestionarse si se puede los delitos que están ya tipificados en el Código Penal como extrapolar al metaverso. Entonces, pues, por ejemplo, de la misma categoría penal un robo con violencia en el metaverso que en la realidad. Claro. Y luego el tema... otro tema muy importante es la relación que tiene el metaverso pues, con las marcas y con los negocios virtuales. Claro, aquí el ejemplo más claro de dualidad legal podría ser las marcas de lujo y su relación, o sea, y el uso que le dan un tercero no autorizado. Entonces, es importante destacar que a día de hoy el registro de patentes o de las marcas también lo están haciendo la gente dentro del en el metaverso, sí, que también se puede utilizar dentro del metaverso. Y aquí lo que podemos hacer, pues también, es que más o menos siempre pues, en la misma línea, establecer políticas y regulaciones que protejan a los consumidores, que garanticen que los usuarios tengan una información clara y precisa sobre los bienes o servicios y ya más en concreto, pues tema precios, tema términos, temas condiciones. Y luego también, pues a la hora de proteger la privacidad y seguridad con los datos personales.
Y luego yo creo que el tema que más, más nos puede interesar aquí es cómo se podría aplicar el metaverso, cómo podríais aplicar vosotros el metaverso en las entidades sin ánimo de lucro. Pues se pueden organizar eventos virtuales para recaudar fondos, por ejemplo, determinada venta de objetos virtuales. Luego también se puede, el metaverso lo que hace es proporcionar como una plataforma para que se recluten voluntarios y además se involucren a estos voluntarios en proyectos o en actividades virtuales. También se puede también conectar con otros grupos u otras organizaciones similares para pues, compartir recursos, para colaborar en proyectos, para aumentar el impacto de su trabajo. O también crear campañas de concienciación sobre problemas sociales, sobre educar a la comunidad sobre temas importantes. Nada, pasas a hablar tú del Big Data. Gracias. Muy bien. Pues nada, pasamos a hablar del Big Data. Creo que está ya a la orden del día el tema del Big Data y el análisis de datos. Y aquí los principales problemas vamos a tener dos. Hay una errata, disculpadme, ¿vale? No volvemos a hablar de security tokens, ¿no? Hasta que queréis hacer alguna pregunta. Hablamos de protección de datos y también de propiedad intelectual y derechos de autor en este caso. Son los dos principales ejes de análisis de riesgos que vamos a tener en el tema de Big Data, ¿vale? Como os decía, las brechas de seguridad en protección de datos o en materia de propiedad intelectual, menos en este caso, pero sí principalmente puede dar lugar a ilícitos de revelación de secretos en materia de protección de datos, por lo que tenemos que determinar primera cuestión principal en cualquier gestión y tratamiento de datos es si va a haber identificación directa o indirecta de una persona individual, ¿vale? Si la hay, aplica el reglamento, salvo que seamos capaces de anonimizar, es decir, que no seamos capaces de vincular por ejemplo, una historia clínica con la persona sujeto del que nace esa historia clínica. Lo mismo, no me voy a reiterar porque al final los riesgos son muy similares, aunque aplicados a cada tecnología específica y cada análisis es independiente. En materia de propiedad intelectual y derechos de autor, en caso de patentes, aquí no cabría la patente en ningún caso porque no hay un desarrollo tecnológico como pudiera haber en blockchain, ¿no? Pero sí que vamos a diferenciar si es software, algoritmo o procesador. Los software, por regla general, no están protegidos, si bien sí pueden estar protegidos de cierta manera como programas de ordenador mediante la directiva. Y, evidentemente, el Big Data es una base de datos que estará protegida por derechos de autor siempre y cuando hayamos tenido una implicación importante a la hora de desarrollarla, no solo económica, sino también en términos de medios materiales o personales en el desarrollo de esa base de datos, ¿vale? Solo en esos casos, si no, no tiene objeto de protección. O sea, que a mí me pasan una base de datos no es objeto de protección, es si la genero yo misma y cómo la genero, si es costoso o no es costoso. Cloud computing, a la orden del día, lo tenemos todo, es la nube, la famosa nube, pero puede tener muchos riesgos, ¿vale? Porque la nube tenemos que determinar muy bien quién es el proveedor de la nube, si lo externalizamos o si tenemos una nube propia que cumpla con todas las medidas de seguridad y que garantice que realmente no va a haber brechas de seguridad o va a haber incumplimiento de seguridad de datos, ¿vale? Es muy importante que tengamos ese análisis presente y que lo tengamos muy claro y presente. Aquí es muy importante que si va a ser externalizado, analicemos el nivel de servicio, que tengamos copias de seguridad, que se hagan backups adecuados, que haya migración de datos, que podamos recuperar en caso de una brecha de seguridad la situación anterior a la fuga de datos, por ejemplo, ¿no? Y es muy importante que tengamos en cuenta en los contratos las cláusulas SLA de nivel de servicio, ¿vale? Voy más rápido porque se nos apura y quiero dejaros tiempo por si queréis preguntar. En materia de Internet de las cosas, esto es pues, los relojes inteligentes que tenemos, las gafas es lo más básico y lo más habitual, las gafas de las nuevas que ha sacado, por ejemplo, ahora Facebook, creo que ha sido. Bueno, una pasada. Me estoy ahorrando, por cierto, para cogerlas. Internet de las cosas es cualquier objeto cotidiano que podemos utilizar a través de la interconectividad que tenga con otros objetos cotidianos que genera, procesa, registra, mantiene y transforma y transfiere información, ¿vale? Pues aquí vamos a tener en cuenta también qué tipo de información, a efectos de protección de datos, como decíamos, si afecta o no afecta a la protección de datos de carácter personal, pero más allá de todo eso que ya hemos visto anteriormente, pues tendremos que tener en cuenta toda esta normativa a la hora de utilizarlo. Os pongo un caso muy práctico. Si nosotros en casa utilizamos o si vosotros en vuestras asociaciones, fundaciones queréis utilizar Alexa, por ejemplo,
tenéis que evaluar realmente el riesgo, porque hay veces que no nos damos cuenta, pero escuchan y podemos estar cometiendo un delito de revelación de secretos, sin entrar en que en los móviles pueden o no, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta esto. Parece que son riesgos que no están ahí, pero existen, y este tipo de aparatos pues muchas veces no cumplen bien con la normativa, porque si son creados fuera de la Unión Europea o incluso fuera de Estados Unidos o países que realmente tienen regulaciones más fuertes, que como la Unión Europea no hay, pero si no son acordes a estos estándares y no cumplen, podemos tener problemas, ¿vale? Entonces sí es importante que estudiemos siempre cada tecnología que vamos a usar desde el inicio y si esa tecnología es adecuada o no a la normativa. En el sector se habla mucho del legal by design, como se dice en derecho y protección de datos, ¿no? Desde el diseño y por defecto. Pues trabajemos también la legalidad desde el diseño y por defecto. Y no solo en materia tecnológica, ya aprovecho para que lo tengáis en cuenta para todo, desde el diseño por defecto. Si creamos un contrato, desde el diseño por defecto, que sea con legal, o por lo menos con una base legal. ¿Por qué? Nos va a garantizar que el sistema de compliance sea más completo y nos va a garantizar también, además, que podamos tener un mayor control sobre las consecuencias de una ejecución contraria o no contraria a lo que hemos pactado en caso de contratos, ¿vale? En materia tecnológica, bueno, sin duda alguna por los riesgos inherentes que tiene la falta de normativa existente actualmente y por los riesgos que genera la propia tecnología, porque están creciendo exponencialmente y se puede llegar a escapar de nuestro control. Y la legislación siempre viene por detrás, ¿vale? Vemos ahora una posible solución a ese desarrollo normativo a través de los sandboxes. ¿Qué es un sandbox? Un sandbox es un espacio de pruebas controlado en el que se va a poner a prueba una tecnología existente o por existir, pero siempre desarrollada o semidesarrollada, con la normativa que está por salir también, la redundancia. Esto va a fomentar en un espacio controlado en el que a través de unas bases, ¿vale? Tú presentas tu propuesta, presentas tu proyecto, presentas tu tecnología, tienes que cumplir con la normativa sectorial, normativa de protección de datos, y vas a poder probar, por ejemplo, en inteligencia artificial, vas a probar si, porque va a salir en breve, no por otra cosa, vas a poder probar si tu sistema de inteligencia artificial cumple o no cumple con los requisitos o los estándares que prevé la Intelligence Act de la Unión Europea, que, por cierto, ha sido aprobado hoy en Europa. Que un pasito más, somos pioneros en Europa en desarrollo normativo de inteligencia artificial. Apuntaos el día, que es importante. Y que tengamos en cuenta que este sandbox puede generar un estado de prueba que va a generar unos datos posteriormente que puedan ayudar a crear una mejor legislación, o por lo menos yo lo veo así. Y espero que lo usen de esa manera. Es decir, si tenemos una legislación por entrar en vigor o por desarrollar, si en el espacio de pruebas controlado podemos ver que esa legislación se queda obsoleta al desarrollo tecnológico, podemos adelantarnos, ¿no? En tema de management se habla de técnicas agile, no puramente agile, porque obviamente en derecho es complicado, pero sí que podemos tener en cuenta esa agilidad a la hora de desarrollar legislación en materia tecnológica, siempre de la mano con técnicas más ágiles de desarrollo y de generación de normas. Pues nada, ya para finalizar vamos a hablar de la transformación particular del tercer sector y cómo la detección de riesgos y cómo evitarlos con nuevas tecnologías. He puesto aquí un listado de riesgos con los que yo suelo trabajar y que pueden ser otros. En sistemas de compliance se añaden estratégicos, reputacionales también, pero en particular me gusta tener estos centrados y en algunos casos particulares añado OKIT, ¿vale? Pero las nuevas tecnologías pueden afectar a riesgos corporativos, a los riesgos de activos, a los contractuales, la litigiosidad, la regulación, la territorialidad y la jurisdicción, por ejemplo, en tema de metaverso, clarísimamente, y constitutivos y extintivos. En este caso, por la creación y disolución de la propia sociedad puede estar afectada por mecanismos de nuevas tecnologías si utilizamos las nuevas tecnologías para estas cosas, ¿vale? Y tenemos que estar atentos a nuevas estafas y fraudes a la orden del día. Un phishing o un correo electrónico o un malware que viene con un troyano, una factura que nos llega o una suplantación de identidad de Hacienda o mil cosas que nos llegan, pues todas estas nuevas estafas y fraudes que son tecnológicos tienen que ser prevenidos y tienen que ser formados e informados. Y tenemos que tener en cuenta, y me gusta hacer especial hincapié, sobre todo en el tercer sector, porque soléis tener pocos trabajadores y tenéis más voluntarios. Los voluntarios también tienen que estar informados y formados, porque también si tienen acceso a nuestros sistemas, es importante que sepan
por dónde podemos fallar y que tengáis controlado dónde un voluntario puede ser un poco un bache en el compliance, ¿vale? Es importante. Entonces, la prevención se basa principalmente en los sistemas de compliance, ¿vale? Completos de todas las ramas, con una actualización constante y un seguimiento. La formación e información, como os decía, a todo el equipo laboral y mercantil, patronato, todo el mundo formado e informado de forma constante, no una vez. ¿Vale? Es importante que sea reiteradas veces, porque la normativa se adecua, porque los compliance se actualizan, porque tenemos una brecha que no es significativa, pues bueno, vamos a aprender de ella y vamos a formar cómo no volver a sufrirla, ¿vale? Tener siempre los sistemas actualizados. El software de Windows, pues ante la duda preguntamos al técnico y si no tenemos técnico, al abogado de tecnología y si no, pasáis por la Fundación Pro Bono y preguntáis y os ayudamos. Pero siempre actualizados los sistemas de seguridad. No dejemos para dentro de una semana actualizar porque ahí podemos tener una falla, ¿vale? Y sobre todo no utilicéis programas que no tengan licencia o que sean piratas, ¿vale? Creo que es obvio, pero bueno, se usa. Te sorprenderías lo que te puedes encontrar. La gestión de claves, no tengamos el POSIT, ¿vale? No tengamos el POSIT con la clave de acceso al ordenador. Como cosa más obvia. Pero la gestión de claves debería de cambiarse cada cierto tiempo, debería ser siempre distinta, debe de tener unos estándares mínimos para intentar evitar que sea franqueable y no las compartamos, ¿vale? Sé que a veces es complicado entender esto, pero es muy importante para el sistema de compliance y para conseguir evitar cierto tipo de responsabilidades. Las copias de seguridad, importantes. Yo siempre, las normativas, dependiendo del tipo, la tipología de protección que se vaya a efectuar, te marca un tiempo de copia de seguridad u otro, el mínimo. Si os dicen un día alguna normativa que os sea de aplicación, yo os recomiendo copia de seguridad mínimo y no por materias, ¿vale? Pero bueno, eso ya cada uno, su organización interna, pero son importantes. Y ese backup, ¿vale? Control de dispositivos conectados, los móviles, las tablets, los ordenadores, objeto de fugas de información total y absoluta. Una pérdida de móvil, ¿hay que notificarla a la Agencia de Protección de Datos como brecha de seguridad? No siempre, pero alguna vez a lo mejor sí, ¿vale? Y la redacción de cláusulas contractuales, pero no solo con proveedores y clientes, también con los trabajadores, también con los voluntarios, también con externos que vayan a tener relación con nuestra asociación o con nuestra fundación, ¿vale? Es importante esa relación contractual donde se determine la responsabilidad de cada parte. Creo que escuchando a uno de los compañeros ponentes hablaba de que nunca queremos saber de la responsabilidad, pero todos somos responsables y vivimos con la responsabilidad detrás, ¿no? Algo así decía, hagamos caso. Vale, es importante, muy importante. Pues por nuestra parte, hasta aquí la presentación de hoy.